Estimados usuarios, sean bienvenidos a Tránsito Saludable. Hoy los acompaño yo, Arturo Maceda, su anfitrión de este programa, y en esta edición nos acompaña Gaby Virreira Salas, representante de la Asociación Regional de Psicólogos del Callao, con quien vamos a conversar y ver el tema de la salud mental, básicamente en los conductores y los conductores chalacos, ya que pues conducir un vehículo, sea en transporte urbano o privado particular, representa una acción y una conducta propia de análisis. Buenos días, Gaby. Y así es, ¿no es? Muy buenos días, Arturo, y a todo el público que nos está viendo y escuchando a través de las redes. Realmente el tema es muy importante, Arturo, y yo creo que es importante empezar a definir lo que es salud mental, porque tú te refieres a salud mental y es importante que las personas también estemos coincidiendo con el tema, ¿no? La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de completo bienestar social, económico y de salud, física y mental. Entonces, por ahí es un poquito complicado cubrir al 100% una adecuada salud mental. Pero lo que hacemos los psicólogos en general y todas las personas que venimos luchando por una calidad de vida es que pongamos alternativas y enseñemos y orientemos, como el día de hoy. Agradezco la invitación a nombre de la Asociación de Psicólogos del Callao. Vamos a poner algunas alternativas de solución y vamos también a poner sobre la mesa cuál es el diagnóstico que estamos viviendo cada una de las personas como conductores y como usuarios de los diferentes medios de transporte. Ok, pero como conversábamos fuera de cámaras antes, en el campo de la psicología, pues primero hay que evaluar el perfil, ¿no?, que son las características, digamos, para poder dar un diagnóstico o qué diagnóstico posible puede tener la persona que está al volante. Y hoy por hoy, pues, es muy variable porque hablamos, pues, del conductor de un bus, de una combi, de un taxi, de un auto colectivo o taxi colectivo, de un auto particular y también del género, hombre o mujer. O sea, son muchos factores, características o aristas que se vinculan en el tema. ¿Y cuál tú crees que es el panorama? O sea, el conductor chalaco del transporte, el que maneja un bus o el que maneja un taxi, ¿cómo se sube al vehículo? ¿Con qué carga emocional? ¿No? Y también un poco definamos carga emocional para que nos entiendan los usuarios, porque a veces uno confunde en carga emocional, no es lo mismo en el término de la psicología como en el lenguaje común. Bien, gracias por la pregunta. Cuando hablamos de carga emocional estamos hablando de un desgaste a nivel de estrés, lo cual va muy asociado a la ansiedad. Pero hay algo que también hay que definirlo, porque es importantísimo saber en qué escenario estamos, ¿no? Para mí es básico las definiciones. Cuando hablo de ansiedad, tengo que referirme a dos tipos de ansiedad. La ansiedad es un estado, ¿ok?, como rasgo y como forma. Pero hay dos tipos de ansiedad que nos acompañan en el transcurso de nuestras vidas, en el día a día. Uno de ellos es la ansiedad positiva y el otro es la ansiedad negativa. La ansiedad positiva nos acompaña cuando, por ejemplo, nuestros alumnos que conversábamos de universidad o de pregrado tienen un examen y se ponen tensos. Esa es una ansiedad positiva porque se puede mejorar, se puede controlar. O te motiva. Exacto, ¿no? Es una ansiedad que debe estar. Yo estoy completamente de acuerdo, Arturo, que la ansiedad está todos y cada uno de los momentos de nuestra vida, porque, por ejemplo, yo tengo que dictar una conferencia. Hay un tipo de ansiedad que, claro, por mis 25 años de psicóloga lo manejo, ¿verdad? Pero la ansiedad está, no quiere decir que no esté, sino que yo ya aprendí a manejarla. Y de eso se trata lo que hablábamos también fuera de cámaras de la capacitación permanente, ¿no? Enseñarle a todo nuestro público usuario, tanto los niños, jóvenes, adultos, a cómo manejo mi ansiedad. Y ese es el tema que nos trae el día de hoy, ¿no? Entonces, para entender la ansiedad positiva nos tiene que acompañar porque es algo que debemos aprender a manejar. Pero a lo que vamos nosotros ahora es la ansiedad negativa. Tu pregunta es cómo nosotros llegamos al transporte. Y eso tiene que ver mucho con nuestros estilos de vida, con nuestros hábitos. ¿Cuántos de nosotros sabemos o aprendemos o nos esforzamos, que es el tema? Yo me quedaría con lo último. Yo también soy usuaria, vivo en el límite de Magdalena y San Isidro, trabajo en el Callao con mucha alegría hace ya 5 años y tengo que demorarme desde San Isidro, Magdalena, hasta, estoy ahorita en el asentamiento humano Daniel Alcides Carrión, en el Colegio Fernando Belaúnde Terry, y me demoro 1:30 aproximadamente, por lo cual los hábitos tanto de sueño como de
estilos de vida han cambiado, porque yo debo de levantarme 5 de la mañana para llegar a las 7:30 al colegio, al igual que la mayoría de la población, ¿no? ¿Cuántas horas invertimos, o entre comillas es la palabra invertir, o cuántas horas gastamos, ¿no? Esa es la palabra, que es lo que genera el deterioro, ¿no? Como se dice comúnmente, ¿cuánta vida se te va en un bus? Que son aproximadamente entre 4 horas y media a 5, solo para ir a nuestro centro de labores, sin contar que muchos de nosotros trabajamos en otros lugares, ¿no? Estamos hablando, sí, lo que la mayoría dice, ¿no? Cuántas horas de desgaste emocional y también que va relacionado a trastornos somáticos. Cuando hablamos de trastornos somáticos me estoy refiriendo, ya muchos de mis pacientes llegan y me dicen, me duele mucho la cabeza, me duele mucho la espalda, tengo un dolor acá que ya no lo aguanto. Entonces yo inmediatamente los derivo al médico general para ver si hay algún desgaste o trastorno orgánico. Y me vienen con la receta y me dicen, el médico me ha dicho que no tengo nada, que eso es estrés. Y efectivamente estamos hablando de un estrés negativo bajo el cual va acercándose a los trastornos de somatización. La somatización es cuando el estrés está tan alto en tu cuerpo que alguna parte de tu cuerpo, la más débil, es la que responde. Y hablamos de los dolores de espalda, hablamos de los dolores de cuello, hablamos hasta dolores musculares, ¿ah? Y también por el estrés ha habido lo que le llamamos las parálisis faciales también y muchos otros trastornos orgánicos que van asociados a lo que es el estrés. Y bajo ese estrés, ¿cómo está un conductor? El conductor del transporte público, el particular, ¿no? Si bien el usuario se ve afectado también, obviamente, pero el que está al volante, ¿cuál es el escenario? ¿Cómo lo ves tú? Realmente es importante catalogar lo que es el perfil de un conductor particular y el perfil de un conductor público. Las personas que tienen la responsabilidad de conducir la vida de otras personas, me refiero a transporte público en general, si hablamos de buses, de cúster, de metropolitano, de metro de Lima, etcétera, tienen además la responsabilidad emocional de cumplir un tiempo, porque todos ellos tienen que cumplir un tiempo en el transporte. Algunos inclusive hasta llegan al margen de la agresividad porque tienen que hacer carreras unos con otros, la competitividad dentro de su misma línea. Y todo eso genera, Arturo, una cuestión de agresividad. Y esa agresividad, lamentablemente nosotros, los usuarios, porque me ha pasado, y yo sé muchas personas que me escuchan también se van a sentir identificados con ellos, nos ha pasado que tenemos que escuchar exabruptos del conductor, lisuras, malos modales, nos contestan mal, sin mencionar todavía lo que acarrea el escenario del transporte público, ¿no? Porque en el transporte público en general, ¿cuál es el escenario? Personas que vienen con bultos excesivos, los famosos vendedores y ahí vienen los hábitos también alimenticios, ¿no? Muchos de nosotros, me incluyo, comemos dentro del transporte público sin tener en cuenta los gérmenes que nos están acompañando y eso acarrea trastornos gástricos. Entonces, todo es una secuela, ¿verdad? Todo va sumando. Todo suma realmente, ¿no? Y entonces, allí es donde la importancia de programas como estos, y te felicito y felicito a Vial del Gobierno Regional del Callao por promover esta educación, porque esta educación hay que promoverla desde primaria, a todos los hogares, ¿no? Que los hábitos tienen que quedarse en nuestros valores, en nuestro estilo de vida. Yo realmente me he prometido, y a mi hija se lo digo, evitemos alimentarnos en un transporte público. Podemos comprar por una cuestión de colaborar, y lo guardo en mi cartera, pero evitemos dormir en un transporte público por una cuestión de seguridad ciudadana, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos han robado? Me incluyo. Entonces, todas son experiencias que yo sé que muchas de las personas se van a identificar, ¿no? Y bueno, pero planteando el escenario en el conductor, sin ser sensacionalista ni exagerar, obviamente, y hay que saber equilibrar la palabra. En nuestro país, en la región Callao también, tenemos conductores enfermos prácticamente. Lamentablemente sí. Yo cuando estoy con mis alumnos de psicología no utilizo la palabra normal. Yo les enseño a ellos que lo que es normal aquí no es normal más allá, pero evidentemente sufrimos, los conductores en especial, sufrimos del síndrome de Burnout, que es un síndrome
de agotamiento emocional producido por el estrés, en este caso por el estrés que produce el tráfico, el tránsito vehicular. Yo realmente los admiro, te diré, y un saludo para todos los transportistas que me están escuchando, me están viendo. Yo los admiro, Arturo, porque solo esperar un semáforo y cuántos semáforos ellos esperan y de verdad hay que tener mucho, pero mucho de aprender sobre nuestra misma resiliencia, ¿no? Y la resiliencia es una palabra que en psicología la utilizamos para salir de la adversidad. O sea, si yo tengo que estar 15 minutos, a veces más, en un semáforo o media hora en un tráfico, por ejemplo, para no ir muy lejos, aquí nomás en el cruce de Fawcett y el Politécnico del Callao, de nuestro Callao, fácilmente te puedes demorar 40 minutos, me ha pasado, ¿no? Entonces, esos 40 minutos yo como usuaria tengo que estar contando para ver y obviamente prevenir, salir más temprano, si no, de hecho, llego tarde. O sea, tratamos la resiliencia como una forma de superar esa situación crítica. Exactamente, ¿no? Sobrellevarla. Es el esfuerzo que todos los usuarios tenemos que desarrollar para cronogramar nuestros tiempos. Como te digo, si yo sé que el tráfico es así, tengo que saber cuál es mi ruta, si no llegaría tarde y eso me afecta económicamente porque el trabajo no me van a, ¿no? ¿Qué hacen? Te descuentan, ¿no? Claro, pero también está el hecho de que estos conductores pues, de combis, de buses en la región Callao, trabajan más de 8 horas, ¿no? Algunos empiezan desde 5 de la mañana y están hasta las 11 de la noche, entonces es un horario agotador sumado a que pues, el conducir un vehículo requiere el manejo de todos tus sentidos, ¿no? y de tu lado cognitivo también. Claro que sí, yo tengo pacientes dentro de la región Callao que me dicen salgo a las 4 de la mañana, Arturo, sin tomar desayuno, muchas veces ni siquiera darse un baño porque a esas horas no les provoca y estoy llegando a mi casa a las 11, 12 de la noche, ¿no? Eso es su día a día y también te comento, a eso le vamos a añadir a lo de los cobradores de Guster o de taxi que son hoy en día señoras, a quien de verdad les doy toda mi admiración y mi aprecio, señoras mayores que por un afán económico de ayudar a la casa también lo están haciendo. Entonces ella me comenta con mucha descripción cómo es el panorama y evidentemente la persona no duerme bien, no come bien porque se alimenta donde puede y a la hora que puede y todo eso acarrea trastornos a nivel orgánico, ¿no? Gastrointestinales, el estrés o diustrés que le llamamos, el síndrome de Burnout, que es un síndrome de una ansiedad alta, el agotamiento emocional. Entonces el panorama es bastante complicado. No me pidas un pronóstico porque claro, voy a decirte reservado. Es complicado diagnosticar a un paciente, pues, ¿no? Pero lo que sí todos están al mismo nivel es la agresividad. La agresividad que es algo que sí está presente y es consecuencia de ese estrés, ¿no? O sea, los conductores están andando con la furia en el camino. Totalmente de acuerdo. O sea, diagnosticarlos es sencillo, tratarlos es un poco complicado porque ya no solamente depende del profesional psicólogo, sino depende de todo el aparato de transporte público, desde Ministerio de Transportes y Comunicaciones, todo lo que implica, como hablábamos, ¿no? La Autoridad de Transporte Urbano que últimamente se ha creado y esperemos que cumplan sus funciones realmente para poder mejorar esta situación. El transporte en Lima y Callao es un caos hoy en día. Pero depende de nosotros que este caos ya no genere más crisis, porque ya estamos hablando que hay una crisis emocional traducida en un estrés alto, elevado, y cuál es lo que este estrés nos demanda, la violencia dentro de las unidades de transporte, la agresión, y no podemos dejar de mencionar el acoso sexual que se vive, la que las mujeres vivimos dentro del transporte público. Entonces, si te contara miles de casos de señoritas que han generado trastornos más fuertes provenientes de un acoso dentro de un transporte público, ¿no? Es delicado. Pero también existe otro escenario, ¿no? O sea, también el estrés al volante también está sumado a otro grupo que va al volante pero va distraído, ¿no? Por la tecnología que hoy por hoy pues ha acaparado nuestras vidas, ¿no? Y lamentablemente pues ha generado accidentes que han cobrado vidas y en otros han dejado pues lamentablemente personas heridas, porque ahora hay conductores que escriben con el teléfono texteando y hasta se ha grabado hasta conductores de buses, de combi que están manejando y leyendo el periódico a la vez. Entonces, ¿qué está pasando ahí en ese panorama?
Evidentemente, si nosotros damos un análisis sobre lo que acabas de decir, nuevamente recaemos en lo que te mencionaba hace un momento, en los hábitos, los malos hábitos que lamentablemente influyen en el tema de la crisis de transporte. Como tú muy bien señalas, y esto es sabido por toda la población, el tiempo que demora un semáforo o que demora el cruce o que tengo que esperar por el mismo tráfico, la mayoría de nosotros intentamos utilizarlo redes sociales. ¿Y qué pasa con las redes sociales? También ahí hay otro tema que analizar con profundidad. Hay muchas personas que sin saberlo sufren trastornos oculares. Los oculistas prohíben estar leyendo el celular en el micro porque solo el movimiento hace que tengamos dificultades a nivel de retina. Yo he tenido pacientes que han tenido hasta desprendimiento de retina por esa mala costumbre. Eso con los que estamos sentaditos dentro del micro. Ahora, los que están conduciendo, efectivamente, ¿no? Por un afán afectivo, le diría yo, porque casi siempre se ha hecho una investigación en el 2016, casi siempre los conductores que están testeando o que están tomándose fotos o mandando live, viendo cualquiera de sus redes sociales, está asociada o a la pareja o a las redes sociales. O sea, sí. Yo me quedaría contenta, te juro, Arturo, si alguien me dijera, estoy leyendo una investigación científica sobre esto, o estoy invirtiendo mi tiempo en algo que me va a ayudar, o estoy viendo cuáles son los acontecimientos mundiales en mi país, en el mundo, etcétera, me quedaría feliz. Pero lamentablemente no estamos hablando de eso, no estamos hablando que en la mayoría son temas que no son tan oportunos en ese momento y que, como tú bien dices, ¿no?, generan accidentes de tránsito. Muchas, ¿no? Casi todos los días vemos se volteó el carro o cosas por el estilo por estar con el celular, ¿no? Y también a veces, o sea, por la distracción y también como tú dices, ¿no? En su mayoría como son comunicaciones personales, no vamos a negar pues que no toda familia es perfecta, ¿no? A veces los problemas también se tratan por este medio de comunicación. Entonces, si yo estoy trabajando, conduciendo un bus, siendo responsable de la vida de muchos pasajeros y me van a estar pasando problemas por el teléfono, ya, ¿cómo cambia mi psiquis en ese momento, no? Porque en ese momento ya puedo estar estresado por el calor, digamos, si es en verano, por el tráfico, la espera, la contaminación, tanto sonora como ambiental. Pero si me dan malas noticias, o sea, prácticamente, como dicen comúnmente, ¿no?, manejo ya con el diablo adentro. Efectivamente, ¿no? Y eso es lo que todos traemos, Arturo, al tráfico, porque lamentablemente cuando uno llega a su centro de labores, ahí sí te olvidas de tus problemas, de tu casa, de la enamorada, del hijo, porque tienes que concentrarte ahí. Cuando tú vas a lugares de esparcimiento también, pero la mayoría de nosotros, como mal hábito lo digo, entre comillas, aprovechamos ese tiempo para entrar a nuestras redes sociales. No estoy en contra de las redes sociales, pero hay que tener un reparo ahí, ¿no? Tiene sus cosas positivas y también tiene las cosas que nosotros no manejamos bien. Ese es el problema. El conductor es peligroso. Por supuesto. Por eso es que hay una ley que dice, eso todos lo sabemos, pero como lamentablemente en nuestro país las leyes dicen muchas cosas y no las cumplimos. La ley prohíbe que estés manejando con el celular, pero sí, sería un buen tema de investigación ahora que me pongo a pensar, si vemos y entrevistamos a cuántos de los conductores no utilizan su celular al día. Eso sería muy, muy importante, ¿no? No se puede. Hay una adicción y eso hay que ser responsables con los conductores porque, como hablábamos, pues llevas vidas de por medio y también pones en riesgo la vida de otras personas, ¿no? Si recordamos, meses atrás hubo un escenario en San Isidro de un hombre de edad que estaba al volante, cometió una falta y otro conductor le recalcó, ¿no?, lo natural. Por calificarlo de alguna manera, diríamos, es que uno se sienta bochornado, ¿no? Y disculpe, lo siento, ¿no? Pero no, el hombre lanzó improperios y hasta sacó un arma de fuego. O sea, imaginemos, o sea, esa persona puntualmente, ¿cómo estaría mentalmente? O sea, y cómo ha logrado, pues, tener una licencia para un vehículo, que un vehículo también puede ser un arma, claro, y para un arma de fuego también. Así es preocupante, pero realmente se traduce en algo que lo voy a decir de manera sencilla. Los peruanos y los seres humanos nos enseñan
el ABC de las matemáticas, de la lógica, de cada una de nuestras diferentes especialidades. Pero no nos enseñan, Arturo, algo que es vital, y ojalá que el Ministerio de Educación me vuelva a escuchar de esta parte. No nos enseñan a manejar nuestras emociones. Yo no tengo ningún derecho de poder agredir ni verbal ni físicamente a la otra persona. No, mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Pero todos los días vemos en los noticieros, ¿no?, que la señorita, que porque el policía la detuvo ebria, empieza a darle interjecciones, por muy miss que sea o por muy personaje público de la farándula que sea, no tiene ningún derecho. Entonces ahí estamos partiendo de qué manera estoy yo controlando mis emociones o no. Y ahí lo vemos, no controlan sus emociones. Y ojo, que con ojo clínico yo ahí puedo estar viendo también algunos síntomas psicopatológicos en aquella persona que reacciona de esa manera exabrupta, que no tiene nada que ver en el contexto. Yo puedo equivocarme, pero para ello hay formas, hay modos. Pido 1000 disculpas, o por último digo, esto no lo sé, o por favor espérenme, pero no puedo pues descargar toda mi rabia, toda mi problemática y depositarla a una persona. No puedo ni debo hacer. Yo pienso que debe ser sancionado a nivel legal. Muy interesante lo que nos comenta Gaby. Vamos a regresar tras una pausa, pues entender la salud mental del conductor chalaco, sea de transporte urbano o público, digamos, o privado, es complicado. Regresamos en unos segundos. Retornamos en Tránsito Saludable con Gaby Virreira Salas de la Asociación Regional de Psicólogos del Callao y estábamos analizando pues el panorama de la salud mental en los conductores chalacos, tanto de transporte público como de transporte particular, porque es un problema, ¿no?, y que está asociado con el estrés, con la agresividad, con toda esa carga emocional, también con nuestros usuarios que recién se conectan con TVial para que sepan el panorama en el cual nos estamos ubicando con Gaby, porque esto es un problema que no es reciente y ocurre desde hace mucho tiempo, y si bien se están viendo alternativas para reducir las horas que en el transporte público los conductores estén al volante, baje esto a 8 horas como un trabajo normal, igual son 8 horas al volante. Son 8 horas soportando la misma ruta, ida y vuelta en el caso de los conductores de buses, de combi. El de taxi, bueno, varía un poco porque él puede cambiar su ruta y eso un poco lo libera o lo desestresa, digamos, ¿no? Pero igual esa carga todavía persiste, ¿no? Y también ver cómo podemos mitigar o tratar de solucionar o encontrar una alternativa para sobrellevar esa situación. Claro que sí, hay que diferenciar lo que es un conductor de transporte público que como conversábamos contigo en interno, tiene que tener una misma ruta, sí o sí, tiene que pasar todos los benditos días por la misma ruta, no tiene libertad, no tiene como algunos gozamos, ¿no? Mi hora de almuerzo es mi hora de almuerzo, mis 45 minutos, ellos no tienen ni el dónde ni el cuándo, y a diferencia de un transporte de taxi, y hoy en día no quiero hacerle cherry a todas las compañías de taxi, ¿cómo le llaman cuando ponemos de las aplicaciones? No voy a mencionar ninguna, pero estas aplicaciones también son curiosas, te diría Arturo, y me lo comentaban ellos también, y hago la colación, porque uno pide el aplicativo, si bien es cierto, me recoge la puerta de mi casa y me lleva a mi destino, pero ellos no tienen un seguimiento. O sea, realmente yo me subo al taxi, pero no sé si voy a llegar al destino o no. O sea, no hay ninguna seguridad y la ley aún no contempla este detalle, entre comillas, tan importante, ¿no? Porque yo me subo a un transporte, no sabemos si voy a llegar a mi destino o no. Entonces, no estoy en contra de los aplicativos, me ayudan, pero también hay que visualizar la seguridad de las personas, ¿no? Porque yo de pronto tengo algo de 18 añitos y me puedo defender, pero las personas mayores o los niños o los adolescentes sobre todo los universitarios que van solos, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces te comentaba el perfil de un conductor público al perfil de un conductor particular. El conductor público
tiene determinadas características, como lo comentábamos, ¿no? Una de ellas es la música. La música que, entre comillas, él o ella, porque también hay damas, y saludo a todas las damas conductoras, equidad de género se llama eso, algunos de ellos para desestresarse colocan su música a todo volumen sin considerar que no están solos, sino que hay 40, 50 personas atrás de ellos, y lo cual, si a él le genera desestrés, a nosotros nos genera estrés, ¿no? Sin contar que si tengo la música a todo volumen, no puedo contestar alguna llamada de emergencia y bueno, no puedo testear tampoco, pues, ¿no? Distrae. Entonces, eso es algo, y como lo comentábamos contigo, Arturo, la música, y lo dijo Gianmarco, nuestra gran cantautor, artista, lo amo, lo admiro, Gianmarco, en su carrera, nos dijo que la música cura el alma. Y la musicoterapia es algo que nos ayuda a traducir ese emblema dicho por Gianmarco. Entonces, hay que ver que el perfil de esas personas que están, quizás no son 8, son 12 y más horas al volante, porque recuerdo que un paciente me decía, tengo que salir a las 4 de la mañana y regresar a las 12 de la noche, y tengo que hacer 2 vueltas. Ese era su de transporte público, ¿no? Ese era algo obligado. Entonces, si vemos la carga a los cuales ellos están sometidos, solo queda 2 cosas, Arturo. Uno, que se condicionen, como hablábamos con nuestro amigo Pavlov, a la ruta, a los tiempos, a la situación, el escenario que tienen que trabajar. Y otro, que aprendan a controlar esas emociones para que no afecten el derecho de las demás personas usuarias, ¿no? Y la música, como tú lo mencionas, como terapia alternativa puede funcionar, pero obviamente pues también una música que sea agradable y que te permita que te puedas relajar, ¿no? Tanto el conductor y bueno, y también respete pues el derecho de los usuarios. Definitivamente, ¿no? Porque te comento, por ejemplo, los sábados y domingos yo estudio la maestría y salgo a las 6:30 de la mañana, y a las 6:30 de la mañana me ponen el perreo a todo volumen. Entonces no hay derecho, pues, ¿no? No hay derecho. Entonces yo creo que esas son cosas que hay que regularlas, repito, desde las autoridades, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y todos los decretos, leyes y ordenanzas que se tienen que dar en bien de la calidad de vida de la población, porque también hay que recordar algo, Arturo, no puedo irme sin dejar de mencionarlo. En el 2015, la Organización de las Naciones Unidas se decretó los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y dentro, básicamente, ¿por qué lo menciono? Porque una de la búsqueda de todo este excelente proceso del desarrollo sostenible es la lucha contra la pobreza. Y la otra es mejorar la calidad de vida. Entonces, ahí estamos. Hoy estamos hablando de estrés en el transporte que no nos ayuda a la calidad de vida. Entonces, hay que recordar que ahí hay fundamentos, ¿no? Hay una justificación teórica, hay un sustento que nos dice que yo para mejorar mi calidad de vida, claro, debo de recordar también que existen 17 objetivos de desarrollo sostenible que, dados por la ONU en el 2015, me permiten establecer esas ordenanzas. Y yo creo que eso imagino, para ser positiva, imagino que las autoridades lo conocen, y si no lo conocen, que le den una leidita, porque sí tenemos que mejorar la salud en general, la calidad de vida, la salud mental implica física y emocionalmente, ¿no? Y hablamos de mejorar la calidad de vida, entonces podríamos por allí calificar, manejar, ¿es sano o no es sano? Y dependiendo del tipo de transporte. Importante la pregunta. ¿Manejar es sano? Claro que sí es sano. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi carro, tengo mi brevete y tengo necesidades, por ejemplo, mi madre se pone mal a las 3 de la mañana, es sano que yo pueda utilizar mi carro para llevarla a una emergencia. O sin ser muy dramáticos, es sano que, como hablábamos contigo, ¿no? Que utilices tu carro para un fin de semana salir con la familia. Claro que es sano. Todo lo que nos ayuda a crecer y suma es sano. Lo que no es sano es la manera como lo utilizamos. Al igual que las redes sociales, el conductor de transporte público, no es que las redes sociales estén mal, no. Lo que está mal es mi percepción de las redes sociales, y esta percepción es personal. Yo no puedo decir que todas las personas de 30 años manejan testeando. No lo puedo decir, porque hay un porcentaje elevado que sí tiene conciencia de que eso puede generar accidentes de tránsito y otras cosas, ¿no? Entonces, ¿manejar es sano? Sí, pero debo de aprender a respetar
cuáles son mis obligaciones y mis derechos y los derechos de los demás. Y también debo de aprender, como decíamos, Arturo, a manejar mis emociones y no contestar de manera agresiva o no irme infringiendo normas o no tener problemas con la figura de autoridad. Y ese es un detalle muy importante, te contaré. Hay muchos pacientes que no lo saben y en especial los adolescentes desafiantes y algunos adultos que tienen problemas con la figura de autoridad y vienen y al policía. Hay policías muy buenos, ¿ah? No, en este momento no quiero recordar a los otros, pero solo hay que ser positivo, recuerdo a los buenos, y no tengo por qué faltarles el respeto, no tengo por qué, pero sin embargo muchos, y yo he estado en un micro, muchos estamos en micros, y cuando se acerca un policía a preguntarle, lamentablemente gritan, ya vas a coimear, dale 5 soles, y no sabemos si realmente ese policía es el que va a coimear o algo de su trabajo va a dar alguna orientación. Entonces yo creo que también eso está en el chip nuestro, ¿no? De que, tomo de ejemplo la policía, pero es una autoridad. Les guste o no, es una autoridad. Es que estamos a la defensiva, o sea, el conductor va manejando, ¿no? Y ahí tú ves también, apoyan también los pasajeros, no está manejando y bien no interviene el inspector de tránsito o el policía, y ya a la señal que le da de alto, ya, o sea, en fracción de segundos hay una reacción mental de molestia como, ya, ¿ahora qué quiere? ¿No? Como dice, ¿ahora qué quiere? ¿No? Pero está cumpliendo su trabajo, como él también como conductor está cumpliendo su trabajo. Cada uno dentro de la temática del transporte cumple su función y no hay por qué molestarse ni alterarse. En realidad no deberíamos hacerlo, pero muchos de nosotros inmediatamente viene un motorizado, ¿no?, de transporte público y ya está la gente por atrás diciendo, ya, dale 5 soles y vámonos. Y cuando se demora 5 segundos más, ya están gritándole, señor, tenemos que ir a trabajar, a nosotros no nos coimean y cosas por el estilo. Entonces ahí vemos también, lo que tú dices es cierto, vivimos en un país donde la situación de delincuencia, de violencia, de agresividad es elevada, pero no tenemos por qué exacerbarla. Esa es nuestra responsabilidad. O sea, yo no le puedo pedir al señor Vizcarra, que es mi presidente, con todo respeto, que resuelva esas cosas por mí. Eso lo voy a resolver yo en mi casa, yo lo voy a resolver en el colegio, lo voy a resolver con mis pacientes y en cada uno de los roles que cada uno de nosotros lo determina, porque para eso está nuestra identidad nacional. Y quiero cerrar esta parte de intervención. Estoy muy orgullosa de ser peruana, de haber nacido en este país, de ser cusqueña, soy cusqueña, mucha honra, muchos me mandan a Chincha por mis rulos, pero es importante y ya se hizo en estos Juegos Panamericanos, mostrar que el Perú tiene maravillosas cosas que exportar al mundo, mostrar que nuestra cultura es milenaria y que no solamente la delincuencia o el corrupto, eso es Perú, no, falso. Perú somos muchos más como los que estamos aquí tratando de orientar la mejor calidad de vida, porque eso te trata tu programa y lo felicito. Claro, es importante lo que tú señalas, ¿no? O sea, y mostrar el lado bueno, o sea, que también podemos ser personas que podemos manejar pues nuestra conducta y dejar que todos cumplan su trabajo, ¿no? O sea, si el inspector de transporte o el policía de tránsito está deteniendo el vehículo, es por algo, ¿no? Por algo lo está haciendo y está cumpliendo su función a manera preventiva o fiscalizadora, y no tenemos por qué alterarnos los conductores. Ahí hay un rechazo total, de pelea siempre, ¿no? Y también también generan la figura paralela. A veces paran el vehículo y ocurre más en las combis. El chofer manda al cobrador. Ah, sí. Anda tú ya, porque no quiere ir, o sea, como que él no quiere hablar ya, no quiere tratar con esa persona, o sea, como el policía o el inspector. Es un problema que tenemos también. Es cierto, pero ese es un problema psicológico que lo vemos en toda nuestra población y en aquellas personas que no quieren asumir responsabilidades. Nosotros tenemos que aprender a asumir responsabilidades. Si yo hago algo bueno, merezco un reconocimiento. Si hago algo malo, merezco una sanción. De eso se trata. Pero nosotros no podemos estar atropellando a la gente abruptamente con
maltrato físico o psicológico, con maltrato también ambiental, porque como te digo, estos ruidos que hacen, de verdad que es un maltrato, ¿no? Hay muchos tipos de maltrato hoy en día, solo 4 reconocidos por ley, pero hay muchos tipos de maltrato, sin contar también aquellas señoritas que suben a los micros luciendo su anatomía hermosa, pues de su edad, una señorita de 23 años, bellísima, ¿y qué es lo que hace el cobrador? No piensa lo que yo estoy pensando, la desviste, ¿no? Exacto, la desviste con la mirada y con sus emociones y ya quisiera estar tocándola, ¿no? Y eso incomoda a una dama, incomoda. Yo no tengo 23, pero me pongo el pequeño de la señorita, el pellejo de las señoritas que sí, todas esas cosas. Estamos hablando de lo mismo, Arturo. Estamos hablando de hábitos, estamos hablando de valores, estamos hablando de identidad. En el tráfico, en el estrés, perdón, en el trabajo, todo ello es un reflejo de cómo me han educado a mí y cómo yo educo hoy en día a mis hijos y a todas las personas con que me estoy rodeando, ¿no? Claro, pero también cuando hablábamos en ese tema, hablábamos cuando te preguntaba, ¿no?, si es sano o no sano manejar, también hay un aspecto que también podría ser evaluado, ¿no? O sea, pareciera, ¿no?, veámoslo desde el ámbito de la psicología y también como usuarios, ¿no?, como espectadores al estar en una unidad, pareciera como que algunos de los conductores están cansados de ese trabajo, pero como no tienen otra opción, tienen que asumirlo, pues, o sea, es la cruz de mi vida y caballero, pues no tengo otra. A eso le llamamos en psicología el síndrome burnout, donde es el desgaste emocional que tienen. Y ojo, hay que tener cuidado, como te lo mencioné, ¿no? Ese desgaste puede convertirse en un trastorno somático, donde ya me está llevando a un deterioro no solamente psicológico, sino también orgánico en mi cuerpo, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que trabajar a profundidad allí, a nivel de autoridades y de cada una de las personas, te diré, porque cuando yo digo que el presidente no decide en mi casa, no decide en mis labores, no decide en mi forma de ser, es que tenemos que aprender a conducirnos con asertividad. Yo no puedo ir agrediendo a las demás personas porque yo estoy frustrada o insatisfecha. No, eso no es sano, eso no es salud mental, eso no es equilibrio emocional. Ahí hay que tener cuidado. Pero claro, porque parece que están hartos, ya, bueno, manejan por manejar, están a la defensiva, ¿no? Y viene el tema de la pelea del quién mete el carro, quién no te gana, el carro grande es el que manda, ¿no? Pues juegan y se pelean entre la cruz y poniendo en riesgo a los pasajeros, y es algo peligroso, pero también por el tipo de costumbres, como señalábamos, pues, ¿no?, de educación que vienen, de formación que tienen esas personas que se dedican al transporte, también son reacios. ¿Tú crees que serían o aceptarían ir a un psicólogo? ¿O tú crees que alguno de ellos en algún momento de su carrera como conductores, bueno, por denominarlo de alguna manera, va a un psicólogo? Te contaré que todos, y me parece que tú tienes brevete, ¿verdad? Sí. Todos los que van a sacar un brevete tienen que ir por obligatoriedad de la norma a un psicólogo, pero ahí solo van a una evaluación, les dan su diagnóstico y se acabó. Pero la pregunta es muy valedera, te la agradezco. Todavía tenemos el estereotipo que el psicólogo va loco. La gente de a pie manifiesta de esa manera, pero también hay que aclararles. Los psicólogos servimos para orientar la conducta, para enseñar a manejar tus emociones, para mejorar tu calidad de vida. Y las personas que trabajan con las personas orates o que no tienen conciencia, denominadas locos, son los psiquiatras. Entonces hay que diferenciar allí, ¿no? Tú tienes que saber que si tú vas al psicólogo, no necesariamente tienes que estar mala. Eso sí, ojo con todos. Yo tengo pacientes que están bien, pero van para estar mucho mejor. Entonces, el psicólogo resuelve problemas, orienta conductas, da alternativas de solución y mejora la calidad de vida. Eso sería recomendable, muy recomendable, digamos, para los conductores de transporte público. Yo pienso que debería normarse, porque si nosotros estamos aquí teniendo este espacio que es muy valioso, porque tomar conciencia es lo más valioso, es el primer paso, pero el paso siguiente ya le compete a las autoridades, Arturo, donde hay muchísimas cosas, según el diagnóstico que vivimos a diario en nuestro país y en Lima y Callao, que ya deben normarse, como por ejemplo, el seguimiento psicológico de los conductores de servicio público, podría empezar por allí, sería una medida que realmente va a aportar a mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Eso me parecería genial.
Bueno, porque eso puede ayudar un poco a mitigar y a solucionar ese problema y evitemos un poco calmar eso, sumado también al tema de la educación, ¿no? Como señalamos, es muy importante la formación. Lamentablemente, los conductores que tenemos hoy por hoy en el transporte urbano, la mayoría, pero tampoco estamos tratando de mantener despectiva o peyorativa, ¿no? Igual los cobradores son en su mayoría personas que no tienen pues preparación o educación, no han terminado ni el colegio, y entonces, y sumado también pues a que vienen con una formación de hogar que es pues de hogares disfuncionales, entonces todo eso va sumando, va sumando, entonces dentro del vehículo tienes una suma o el resultado de todo lo que te da la sociedad y que va sobre 4 ruedas. Claro. En realidad todo lo que tú describes se denomina bomba de tiempo. Y lo vemos, ¿no? Las personas van cargando su bomba de tiempo como un camisá que le llaman, ¿no? A ellos. Y cuando sucede algún suceso diferente o alguien que se atravesó o alguien que no le agradó, estallan. Ese es el diagnóstico, ¿no? Estallan sin medirse, pues, ¿no? Sencillamente estallan. ¿Y eso qué significa? Que aflora la conducta psicopatológica, la conducta que lamentablemente muchas veces se traduce en un trastorno, y ahí es donde es necesario pues establecer las pautas de prevención, que es lo que nos interesa, ¿no? Prevenir que existan ese tipo de conductas que generan unos síntomas delicados para que todos podamos tener una mejor estabilidad. Y cuando hablo de estabilidad, es cierto, hay que tener en cuenta la estabilidad económica, como tú muy bien lo dices, Arturo. Muchas de las personas no tienen otra opción laboral y se dedican a ello, es cierto, pero también hay que ver lo positivo en el transporte público, y yo doy un reconocimiento a todas aquellas personas, Arturo, pasados los 50, 60, que conducen hoy en día un transporte público y que lo hacen con pasividad, que lo hacen con mucha educación, que lo hacen con parsimonia. Y uno ve, y yo les brindo un reconocimiento, porque así como hay conductores que tienen malos hábitos y mala percepción, también hay conductores de los cuales sí da gusto aprender, de verdad que sí. Y dentro de ellos, si pasamos al escenario de los conductores de auto particular, como decíamos, tú o yo manejando un vehículo, ¿en qué condición, digamos, no es sano manejar? O sea, cuando estás en tu casa y puedes tener algún problema, algo, ¿es recomendable que tomes el volante o que no lo tomes? Muy buena pregunta, te la agradezco. No es sano manejar cuando yo estoy atravesando por una crisis de angustia. Por ejemplo, si en este momento me llaman y me dicen que mi hija tuvo un accidente, no es sano que yo coja mi auto y vaya manejando, porque mi estrés está tan alto, mi ansiedad está demasiado subida, y yo no voy a estar pensando en el carro que está delante o en el semáforo, no, yo estoy pensando en la angustia que me genera el accidente de mi hija. Entonces, cuando uno experimenta en su vida situaciones que a cualquiera nos puede pasar, ¿no? Nadie tiene la vida comprada, qué sé yo, un accidente o diferentes sucesos, no es sano que cojas un carro. Es mejor que dejes tus llaves ahí, o que alguien te lleve, algún familiar, o toma tu bus, tu taxi, tu aplicativo, lo que sea, y vas a mejorar tu propia salud, ¿no? Porque en ese grado de angustia tan elevada puedo generar otro accidente y ser yo la próxima víctima, y no ayudo. En vez de ayudar, hago muy poco, ¿no? Claro, es más peligroso el hecho de tomar un volante, ¿no? Tomando en cuenta pues todos los que circulan en la vía, porque también pues hay peatones, hay ciclistas, ¿no? Y el ciclismo también es sano psicológicamente, ¿no? A veces dejar el auto y manejar bicicleta puede ayudar mucho. Realmente, ahora que lo tocas, y gracias por tocarlo, ya hay ciclovías en nuestra ciudad capital. Lo más sano que pueden hacer, no solamente la ciclovía, ¿no? Sino un sábado o domingo, coger su bicicleta con sus hijos, con su familia, con el perrito, y dar la vuelta, es algo tan importante. A veces las personas estamos acostumbradas, no tengo dinero, no salgo. Oye, ¿cuánto te cuesta agarrar tu bicicleta y dar 3 vueltas al parque más cercano que tengas? O sea, es cuestión de motivación, de creatividad, pero para esa motivación y creatividad, Arturo, tienes que tener pues este equilibrio emocional, claro, porque si no, ¿cómo resuelves? Es tratar de generar una válvula de escape, algo que te relaje, ¿no? Es igual como en el conductor de transporte urbano, algunos trabajan, bueno, hay ejemplos extremos de algunos que manejan todos los días, de lunes a domingo.
¿no? Que no es bueno. Ellos deberían ver por un tema económico, deberían ver un día descansar y compartir con la familia. Pero también, lamentablemente, por mi experiencia como periodista, he visto el escenario de aquellos que manejan todos los días o el que sí tiene su día de descanso, pero como maneja toda la semana, el día que descansa, solo se encierra en su cuarto. ¿Y eso también es sano o no? Eso no es sano, definitivamente, porque lo que uno tiene que tratar de hacer, al menos aprender, querido Arturo, es hacer un buen uso del tiempo libre. Entonces, el poco tiempo libre que yo tengo, no lo dedico a la labor, tengo que buscar espacios de esparcimiento cultural. Estoy hablando de teatros que son gratuitos. Cualquiera de nuestro teléfono podemos ver hoy sábado, hoy domingo, qué teatros gratuitos hay. Si tienes acceso económico, genial, no hay ningún problema. Tenemos que buscar esparcimiento a nivel natural. Yo siempre le digo a mis pacientes, vayamos a espacios abiertos. Tenemos la Costa Verde aquí, tenemos el excelente portuario aquí en el Callao, o sea, podemos ir a la playa y no a bañarme, voy a disiparme, a gozar de la naturaleza, a correr con mis hijos, con mi perro, o sea, hay muchas maneras que sí se puede trabajar y se puede y debe hacer. Claro, porque como transportista, pues toda la semana manejando y más de 8 horas, ¿no? Con el estrés, esta carga negativa, el tráfico, la contaminación ambiental, sonora, todo esto genera un problema y es importante, sí hay que resaltarlo, siempre recalcarlo, que es bueno y sería muy bueno que los conductores de transporte urbano, para empezar, ¿no? Y ir poniéndonos vallas, ¿no? Para la primera valla, que los conductores, ¿no? Cada cierto tiempo vayan a un psicólogo, porque el estrés, pues, al volante en el transporte público es terrible, y también los conductores particulares también vayan para ello, ¿no? Es importante, y para ello, bueno, también tenemos el hecho de que la Asociación Regional de Psicólogos del Callao está buscando la formación del colegio en el Callao, nos comentabas un poco ese aspecto, y eso puede contribuir, ¿no? Como institución, ¿no? Unir a varias instituciones para generar que eso se fomente. Sí, realmente, como Asociación Regional de Psicólogos del Callao estamos trabajando en prevención. Actualmente en el Gobierno Regional del Callao tenemos 110 instituciones educativas a las cuales estamos brindando el soporte emocional, y lo que apuntamos nosotros, aparte de las capacitaciones, es también lograr hacer nuestro Colegio de Psicólogos del Callao, donde podamos ejercer las propuestas y las alternativas que nosotros venimos trabajando aquí ya muchos años dentro de nuestro Gobierno Regional del Callao. Una podría decir, como te manifestaba, ¿no? Que los conductores, hablábamos, el transporte urbano pasen por un chequeo cada cierto tiempo, o una vez al mes mínimo, ¿no? O sea, una sesión, ¿no? Para poder controlar y mitigar. Importante la información que nos ha dado hoy en Tránsito Saludable Gaby Virreira Salas, de la Asociación Regional de Psicólogos del Callao. Hay que recordar que es muy importante el tema de la salud mental, ¿no? Nos preocupamos en curar un resfrío u otra enfermedad, pero lo que está aquí es importante también sanarlo, porque va con la mente y va con el corazón. Eso es importante en la salud mental. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en Tránsito Saludable con otro especialista con respecto a la temática del transporte, para que usted se informe y se eduque con respecto a ello. Para nosotros un gusto haber compartido este espacio.